Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, pues ya somos bastantes, somos 14. Yo creo que vamos a empezar. Les decía hace un ratito, les mandé un mensaje al WhatsApp. Es que a veces tengo en la mañana 3 clases y termino uno y luego voy con la otra y luego voy con la otra. Me imagino que ustedes también. Y a veces pues se necesitan unos 10 minutitos, ¿no? Para ir al baño, para ir a tomar un café o a cualquier cosa. Entonces, si les parece bien, ya ven que la clase empieza, creo que es 10:30, ¿no? 10:30, pues empezarla unos 10, 15 minutos después para que pues nos dé tiempo de lo que les acabo de comentar, es que a veces aquí estamos sentados todo el día, o una buena parte, y se necesita entre clase y clase, creo yo. Eso es lo que les comento, pues pararse tantito, ¿no? Les digo, tomarse un café o algo, a lo que uno necesite. Entonces, por ahí les voy a mandar el mensaje al WhatsApp, pero esa es una sugerencia que creo que no hay problema. Este, bueno, pues aquí tengo al equipo 8 de Dafne, José Antonio y César. Me parece que a ellos les toca pasar hoy. No sé si estén por ahí. Estamos. Cierto. Entonces, si quieren presentar, por favor, y yo, ya saben, yo estoy al pendiente y después continúo yo con un poquito más de información sobre el tema. Déjenme grabar primero, se me estaba olvidando. Hay que grabar. Recording is on. Bueno, entonces les decía que vamos a continuar con el siguiente equipo, creo que es el 8. Falta todavía el 9, 10, 11, 12. Todavía faltan, entonces es importante que vayamos presentando clase tras clase. Creo que vamos bien. Y yo, ahorita que terminen sus compañeros, vemos un poquito más del tema. Les dejo
la voz a ustedes y voy a apagar tantito mi micrófono y mi cámara. Y bueno, adelante, a la hora que gusten. Buenos días, aquí. Les vamos a presentar lo que es maquinaria, equipo y herramienta en la construcción. Como introducción tenemos que la maquinaria, el equipo y las herramientas son elementos fundamentales en la construcción, ya que facilitan el trabajo, reducen tiempos y mejoran la calidad de las obras. Y cada uno tiene funciones y costos distintos que deben considerarse al planear un proyecto. La maquinaria se utiliza principalmente para trabajos pesados y de gran escala. El equipo sirve como apoyo técnico y operativo, mientras que las herramientas son instrumentos de uso manual o portátil que ayudan en tareas más específicas y detalladas. Además de conocer su función, es importante comprender los costos que generan, ya que influyen directamente en el presupuesto total de una construcción. Entre estos costos se encuentran los costos fijos, los costos de consumo, cargos de operación y el costo horario por máquina. Bueno, como definición de maquinaria tenemos que la maquinaria es el conjunto de máquinas grandes utilizadas para realizar trabajos pesados en la construcción. Ejemplos de maquinaria: está la excavadora, la retroexcavadora, la motoconformadora, la compactadora y la grúa. Como características de la maquinaria tenemos que son de gran tamaño y potencia, son de alto rendimiento de trabajo, requieren mantenimiento constante, consume combustible o energía y necesita operadores capacitados. Tiene costos elevados de adquisición y operación. Funciones principales: excavación de terrenos, movimiento de tierra, demoliciones, compactación de suelos, transporte de materiales pesados y nivelación de superficies. Definición de equipo. El equipo de construcción está conformado por dispositivos que complementan el trabajo realizado por la maquinaria y los trabajadores. Su función principal es facilitar los procesos específicos dentro de la obra y mejorar la productividad. A diferencia de la maquinaria pesada, el equipo suele tener menor tamaño y puede ser fijo o portátil. Como características del equipo tenemos que ayuda en actividades específicas, facilita el trabajo operativo, puede ser eléctrico o mecánico, requiere mantenimiento periódico y mejora la precisión y la rapidez. Como ejemplos de equipo tenemos revolvedora de concreto, vibrador para concreto, generador eléctrico, compresor de aire, andamios, cortadora de concreto y planta de luz. En las funciones principales tenemos la preparación de materiales, suministro de energía, transporte ligero, seguridad y soporte y mejora en acabados. Definición de herramienta. Las herramientas son instrumentos manuales o eléctricos utilizados directamente por los trabajadores para realizar actividades específicas dentro de la construcción. Son indispensables para trabajos de precisión, instalación, medición y acabados. Las herramientas pueden ser manuales o eléctricas dependiendo de la energía que utilicen. Características de las herramientas: fácil manejo, tamaño pequeño o mediano, uso directo por el trabajador, menor costo comparado con maquinaria y necesitan mantenimiento básico.
En los ejemplos de herramientas manuales tenemos el martillo, la cuchara de albañil, la llana, el desarmador, el flexómetro y las pinzas. Funciones principales son la medición, corte, perforación, instalación, acabados y detalles. Diferencia entre maquinaria, equipo y herramienta. Aunque los tres conceptos son utilizados en construcción, cada uno tiene características distintas según su tamaño, función y nivel de complejidad. Diferencia entre maquinaria, equipo y herramienta. En la maquinaria, como características tenemos maquinaria pesada de gran capacidad y el ejemplo sería la excavadora. El equipo podría ser aparatos de apoyo operativo, un ejemplo sería la revolvedora. En la herramienta, sus características sería instrumento manuales o eléctricos y un ejemplo sería el martillo. Diferencias principales. La maquinaria realiza trabajos pesados, el equipo ayuda en procesos específicos y las herramientas sirven para trabajos manuales y detalles. Costos fijos. Los costos fijos son aquellos gastos que exigen aunque la maquinaria no esté trabajando. Independientemente de que la máquina esté en uso o detenida. Son importantes porque representa una inversión constante para la empresa constructora. Principales costos fijos. Tenemos el de preparación, es la pérdida de valor que tiene la maquinaria con el paso del tiempo debido al uso y desgaste. En los seguros, protección económica contra accidentes, daños o robos. Impuestos y permisos. Son los pagos obligatorios realizados con la propiedad y operación de la maquinaria. Almacenamiento, costos por guardar la maquinaria cuando no está en uso. En intereses, pagos derivados de financiamientos o créditos para adquirir maquinaria. Un ejemplo sería una grúa, seguiría generando despreciación y seguro aunque permanezca detenida durante varios días. Acuérdense que despreciación y depreciación son dos cosas diferentes, ¿eh? Uno es desprecio, ¿no? Y la otra es que su precio se subvalora, se devalúa. Ahora, como costos de consumo, tenemos que son los gastos que se producieron directamente por el uso de la maquinaria o equipo durante la obra. Estos costos aumentan dependiendo del tiempo y la intensidad de trabajo. Principales costos de consumo sería el combustible, consumo de diésel, gasolina o gas utilizado por la maquinaria, lubricantes como aceite y grasas necesarias para el funcionamiento correcto, energía eléctrica, electricidad utilizada por equipos eléctricos, refacciones, piezas que deben reemplazarse por desgaste, llantas y bandas, elementos que se deterioran en el uso constante. Y un ejemplo sería una retroexcavadora que puede consumir grandes cantidades de diésel durante jornadas largas de excavación. Cargos de operación. Los cargos de operación son los gastos relacionados con el personal y funcionamiento necesario para operar correctamente la maquinaria y el equipo. Estos incluyen el sueldo del operador, que es el pago al trabajador especializado que maneja la maquinaria, los ayudantes, que es el personal de apoyo durante las operaciones, el mantenimiento preventivo, que son las revisiones periódicas para evitar fallas mecánicas, las reparaciones menores, ajustes y composturas necesarias para por el desgaste, la supervisión que da control y vigilancia de las actividades realizadas, y tiene una importancia de que los cargos de operación ayudan a mantener la maquinaria en un buen estado y garantizan un trabajo seguro y eficiente. Costo de horario por máquina. El costo de horario es el valor total que representa utilizar una máquina durante una hora de trabajo. Este cálculo es fundamental para elaborar propuestas y controlar gastos en la construcción.
Y el costo horario considera costos fijos, costos de consumo y cargos de operación. La fórmula general para los costos sería costo horario es igual a costos fijos más costo de consumo más cargo de operación. Importancia del costo horario. Calcular correctamente el costo horario permite elaborar presupuestos reales, controlar gastos de obra, determinar rentabilidad, evitar pérdidas económicas, mejorar la planeación, comparar diferentes equipos y maquinaria. En grandes proyectos, un error en el cálculo del costo horario puede generar pérdidas importantes. Ejemplo de cálculo de costos de horario en máquina retroexcavadora. En concepto, en costo por hora sería depreciación 150, seguro de impuestos 50, combustible 220, lubricantes 40, operador 180 y mantenimiento 60. El total de todo serían 700, costo horario total 700 por hora. Ventajas y desventajas del uso de maquinaria y equipo. En las ventajas tenemos mayor rapidez, las actividades se realizan en menor tiempo, reducción de esfuerzo físico, los trabajadores realizan menos esfuerzo manual, mayor precisión, se obtienen mejores resultados y acabados, incremento de productividad, se pueden realizar más actividades en menos tiempo, seguridad, reduce riesgos en trabajos pesados o peligrosos. En las desventajas tenemos el alto costo de adquisición, la maquinaria pesada es costosa, mantenimiento constante, requiere revisiones frecuentes, consumo elevado de combustible, algunas máquinas generan altos gastos operativos, necesidad de operadores capacitados, no cualquier persona puede utilizarlos correctamente. Y bueno, ya por último, la conclusión, la maquinaria, el equipo y las herramientas son elementos esenciales dentro de cualquier proyecto de construcción. Gracias a ellos es posible realizar trabajos más rápidos, eficientes y seguros. Además de conocer su función, es fundamental entender los costos que generan, como los costos fijos, costos de consumo, cargos de operación y costo horario, ya que estos influyen directamente en el presupuesto y la administración de una obra. El correcto uso y control de estos recursos permite optimizar tiempos, reducir gastos y mejorar la calidad de los proyectos constructivos. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Un aplauso para virtual a sus compañeros, compañeras. Presentaron los tres, ¿verdad? Sí. Sí, Arqui. Ok, es que a veces no los alcanzo a identificar. Pero bueno, recuerden que la sesión de hoy, que es, digamos, se repitió o se hizo 2 veces, de maquinaria, equipo y herramienta, porque les decía yo que es un tema amplio, ¿no? Y ustedes ya dieron muy bien, inclusive yo amplié un poquito más la sesión pasada, de definiciones, conceptos, y en esos rubros de costos directos en construcción, análisis de precios unitarios, costo horario por maquinaria, pues va vinculado, como lo dijimos, pues al proceso constructivo del proyecto que tenemos y a la elaboración del catálogo de conceptos. De definir si estamos en una obra pública o en una obra privada. Gracias por compartir ahí la presentación. Esa definición pues implica la utilización de programas pues más amplios, más específicos y la consideración de conceptos de manera más estricta, digamos, en la obra pública. Sin embargo, en este
uso para el costo directo de mano de obra, materiales y equipo y herramienta, maquinaria, equipo y herramienta, pues lo vimos la clase pasada, tiene que ver uno, pues con el porcentaje que de acuerdo al reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, casi siempre nos remite ahí, a veces el artículo 196, en donde nos habla pues de los porcentajes que podemos considerar y añadir tanto a materiales y mano de obra para llevar ese cálculo de costos en cada partida, y eso nos permita que, hablando con el cliente, pues se pueda absorber, ¿no?, los conceptos de elementos de seguridad como equipo, pero también otros aspectos como la maquinaria, que ya lo dijimos también, puede ser maquinaria pues de nosotros, si tenemos una constructora o trabajamos para el servicio público, o puede ser rentada, ¿no?, por hora o por día, etcétera, y ya vimos los factores, ya los reiteramos, que hay que considerar en el uso de la maquinaria, y creo que eso era lo importante para comprender el tema en el cálculo de presupuesto en cuanto a maquinaria, equipo y herramienta. Ahorita voy a abundar un poquito más sobre el tema para dejarlo un poco más, más claro, más específico, con más detalle, pero me parece que el equipo 9, no sé si esté Emiliano, Derek y Carlos, creo que les toca a ustedes morteros, lecheadas, algo así. Ese es su tema, no sé si estén presentes. O sea, materiales, ¿no?, de construcción, me parece que les toca la próxima, el lunes. No sé si estén por ahí. Estrada López Emiliano, Carrillo Ortega, Derek Yael y Ramírez Sámano, Carlos Aurelio. Bueno, si no están, de cualquier manera, la sesión la estamos grabando y la vamos a compartir. Entonces, déjenme ver, porque no sé si... Bueno, creo que sí la estoy grabando, espero que sí. No, sí la estamos grabando. Voy a compartir pantalla tengo un video que voy a ir deteniendo y voy a ir aclarando algunas cosas respecto del tema de hoy, que nos va a ayudar un poquito más a comprender el proceso de las dos exposiciones y su puesta en práctica, ¿no? Y dijimos ya que es la experiencia la que nos va a permitir ya en la práctica profesional el conocer mejor los aspectos de pues los consumibles, las llantas, sobre todo en la maquinaria, por qué debe de ser puesto en obra, cuál es el deterioro, como ya lo comentaron sus compañeros, de algunos elementos de la maquinaria y bueno, algunos otros puntos, además de que yo ya tengo conocido tanto la mano de obra a mis trabajadores en su rendimiento y ya conozco un poco más el catálogo de las maquinarias y sus especificaciones y algunos otros aspectos. Eso nos va a dar experiencia en cuanto a la rapidez y eficiencia del análisis de precios unitarios. La invitación es a que vayamos armando ya nuestro catálogo de conceptos. Si quieren, la próxima sesión yo inicio con esto del catálogo de conceptos para hacer una breve recapitulación de cómo vamos y cómo vamos avanzando. Dijimos que íbamos a reducir el número de conceptos para que, por cuestiones, ¿no?, de lo que ha sucedido, que son clases virtuales y perdimos algunas semanas, que vamos a recuperar también algunas. Yo la próxima clase inicio con este tema para que retomemos el asunto del catálogo. Entonces, si me permiten, voy a compartirles un video y lo voy a ir deteniendo para que veamos. Es un video breve, pero creo que dura 8 minutos, pero vamos a ir viendo partes que probablemente nos quedaron dudas en este tema. No sé si tengan algo que comentar o me voy al video. Bueno, me voy al video y espero que sí lo pueda yo compartir bien. ¿Cómo calculamos el costo horario de las maquinarias?
el costo horario de las maquinarias va a ser igual, ME, va a ser igual a PHM, que representa el costo horario directo de la maquinaria, integrada por costos fijos, costos por consumo y salarios de operación, calculados por una hora efectiva de trabajo. Todo eso dividido entre RHM, que representa el rendimiento horario de la maquinaria nueva en las condiciones de trabajo a ejecutar en las correspondientes unidades de medida. ¿Cuánto? Ahí la detengo tantito, y empezamos, ¿no? El artículo 194 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, y ahí tenemos una fórmula, ¿no? ¿Cómo obtengo ese costo horario por maquinaria? Y ahí viene, ¿no? El costo horario directo de la maquinaria, que integra lo que ya vimos, ¿no? Costos fijos, costos de consumo y salarios de operación. Ya vimos esos tres aspectos en las dos últimas sesiones, y lo voy a dividir entre el rendimiento de la maquinaria nueva en condiciones de trabajo. Es decir, ese rendimiento de la maquinaria nueva en condiciones específicas de trabajo, y los costos que estamos ahí es lo que nos va a dar el costo horario de maquinaria. Como lo comenta ahí en el video, en este caso por hora, pues ese es el proceso que quiero que vayamos revisando. Y ese rendimiento, les decía yo, que es la experiencia en obra, ya en la práctica, el que nos va a permitir comprender, pues primero el tipo de terreno en donde estemos trabajando. No es lo mismo el tipo 1, tipo 2 o tipo 3, si hay piedras, si petate, etcétera, si tiene mucha pendiente y demás, porque entonces el rendimiento va a variar, y también el uso de maquinaria indicada para lo que estoy realizando. Además del cálculo que ya vimos la vez pasada, de los costos fijos, los costos de consumo y los salarios del operador. Voy a continuar. ¿Cuánto me cuesta la hora efectiva de trabajo, donde en esta hora de efectiva debo de considerar los costos fijos, los costos por consumo y los gastos de operación, dividido entre la cantidad de trabajo que hace en esa misma hora nuestro equipo? Hay que empezar primero por PHM, que hablamos de los costos directos o los costos horarios de las maquinarias, que está conformada por costos fijos, y que estas a su vez, estos costos fijos están conformados por costos de depreciación, de inversión, seguro y mantenimiento. Y luego los costos por consumos de combustibles, de lubricantes. Bueno, ahí le detengo tantito para ir, digamos, con calma, viendo, por eso me interesaba este video, porque, bueno, ya tiene imagen, tiene el resumen de lo que hemos estado viendo en las últimas dos sesiones en este tema, y pues viene ahí nuevamente la formulita, ¿no? Costo horario por maquinaria y la consideración de los costos fijos que ya vimos, ¿no? Que es la depreciación, pusimos el ejemplo de un automóvil o de un taxi, el gasto que estoy haciendo yo de inversión y los intereses que me puede generar, los seguros que hay que pagar, que se use o no se utilice, pues ese seguro se tiene que dar, y el mantenimiento que se le da tanto a la maquinaria como el ejemplo que pusimos de un auto particular. Y luego vienen los costos por consumo, ¿no? Que ya también lo comentamos, que son los combustibles, ya sea el diésel, la energía eléctrica, la gasolina, y también importante, ¿no? Puesto en sitio. Eso es importante, además de los lubricantes, que también ya lo vimos. ¿Y por qué aparece en este concepto las llantas si no aparecen con la maquinaria en el principio, ¿no? Entonces son los costos que tenemos. En este caso voy a continuarle. Y de llantas. Y por último, los costos por salarios de operación. Como su nombre lo dice, costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son costos que utilicemos o no utilicemos las maquinarias, hay que pagar. Yo aquí lo pongo un poquito, un ejemplo con nuestro propio carro. Si tenemos carro, pues también tenemos costos fijos. ¿Por qué? Porque nuestro carrito se deprecia. Año con año se va depreciando. Tuvimos que haber sacado lanita por todos lados, pedirle a todo el mundo para el enganche del carro. Hicimos una inversión. Hoy en día que traemos carros, tenemos que traerlo asegurado. Hay que pagarles un seguro.
y hay que darles un mantenimiento. Estos 4 puntos tienen costo. Utilices o no utilices tu carro, utilicemos o no utilicemos un equipo de construcción, estos costos se pagan. Por eso se llaman costos fijos. Utilices o no utilices, se van a llevar a cabo, los vas a pagar. Los costos por consumo, lo que consume una maquinaria por cuestiones de combustibles, gasolina o diésel, y lo que consume en lubricantes, en aceites, y lo que se consume por el desgaste de una llanta o de las llantas. Todos esos los tenemos que calcular y luego vendrían los costos de salarios de operación. ¿Cuánto me cuesta el operario por una hora efectiva de trabajo? Para poder hacer esos cálculos, primeramente, y algo muy importante, es que yo tengo que conocer las características de los equipos. Primer paso, eso es lo primero que tengo que hacer, investigar todas las características de los. Comento brevemente para no detener mucho este video. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que en el uso de maquinaria es muy importante revisar el catálogo en todos esos aspectos que tenemos aquí para que no sucedan accidentes, para llevar un buen control. Desde luego tenemos ahí, como ven ustedes, una gráfica en donde pues viene la clave, la descripción específica de lo que estoy utilizando y la unidad por hora. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Del valor de adquisición, valor de las llantas, el valor de la maquinaria. Todo lo que hemos estado hablando está resumido en el uso de maquinaria en esta imagen. Entonces, eso lo saco ¿de dónde? Pues como ustedes cuando compran un auto, les dan ahí pues un librito, ¿no? En donde vienen las especificaciones, ¿no? Qué tipo de gasolina, de aceite, las libras que llevan las llantas, etcétera, etcétera. Eso permite pues que ustedes les den un buen mantenimiento y hagan buen uso de su automóvil. Esto sucede también con la maquinaria. Entonces, aquí 2 puntos que quiero resaltar. El primero es como tenemos ahí una imagen de una tablita en donde vamos a llevar el control, y por el otro, lo importante que resulta en el caso de uso de maquinaria, sobre todo en obra pública, que es maquinaria más sofisticada, más específica, conocer sus características para poder llevar un buen control y con seguridad. Los equipos como lo tienes aquí. En esta lámina, pues ahí tenemos ciertos datos que primeramente tengo que investigar para poder llevar a cabo el cálculo de los costos horarios. En este pequeño ejemplo que traigo aquí, de esta hojita de cálculo, pues tenemos aquí, por ejemplo, un vibrador de concreto, donde en esta parte, que estoy sombreando, tenemos ahí las características del equipo. Precio de la maquinaria, valor de llantas, todos los datos, todas las características del equipo, potencia nominal, cuánto consumen combustible. Como pueden ver aquí en esta imagen, en esta tabla de Excel, que son las que reiteradamente utilizamos en los costos, en el análisis de precios unitarios, lo que está explicando ahí en el video y con referencia a ese catálogo, y vemos 2 cosas, ¿no? En la primera, pues la definición específica de lo que estamos utilizando, y lo estoy plasmando, ¿no? En un control que llevo. Y estas gráficas, les digo que es talacha, es trabajo para quien lleva ese análisis de precios unitarios, y que lo hace en referencia no solo al catálogo de la maquinaria, sino al reglamento de la Ley de Obras Públicas para llevar el control de costo directo por maquinaria en este caso. Y acá abajo, pues tenemos el otro aspecto, ¿no? ¿Cuáles son los cargos fijos? Depreciación, inversión, seguros, mantenimiento. Y aquí ya vamos desarrollándolo. Este desarrollo que les digo yo que es la talacha y el uso del Excel, con base en lo que les acabo de comentar, de la revisión tanto de la maquinaria como de la obra que estamos haciendo y del reglamento, pues nos va a permitir pues poder cada vez más, en base a que ya tengo yo mis tablas realizadas y nada más las voy a ir repitiendo según sea el caso, y además la experiencia en obra, y además el tener ya los datos cada vez más con el ejercicio, pues el ejercicio constante me va a permitir la eficiencia en cuanto a tiempos
y más certidumbre en cuanto a los costos reales. Cuánto consume en lubricantes, todos los datos que yo necesito. Como aquí manejamos inversión, yo necesito una tasa de interés que yo propongo, y eso sí debe ser debidamente comprobable. Todos estos datos ya los tengo aquí. Tengo que hacer mis cálculos para calcular costos fijos, costos por consumo y gastos de operación. Me regreso aquí a la presentación y entonces te decía yo, necesito primeramente estos datos. Una vez que tenga los datos, entonces sí empiezo a calcular cada uno de ellos, empezando por los costos fijos. Bueno, voy a estar interrumpiendo, el video pues ya va a la mitad, porque es importante que es eso que vimos en las tablas, en las presentaciones y en todos los casos. Por eso fue 2 veces el tema de la maquinaria, equipo y herramienta, porque es un tema amplio. Y como es un tema amplio y para entenderlo mejor hay que irlo viendo así como lo estoy cortando parte por parte. Como ven, para el llenado de esa sábana, de esa lámina, de esa hoja de cálculo en Excel, pues requerimos conocer los conceptos que previamente ya vimos y la revisión de algunos, de algunas fuentes que nos van a permitir llevar ese control, más el seguimiento de las fórmulas. Entonces, esa depreciación, que es la letra D, y ahí está el cargo que resulta por la disminución del valor original, etcétera, y viene abajo también el artículo 196 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, es decir, estoy ya, digamos, armando yo una hoja de cálculo en el análisis de precios unitarios, costos por uso de maquinaria, y estoy viendo específicamente el desglose de esas fórmulas, conociendo el concepto de cada una de ellas. Por eso me estoy deteniendo y por eso lo hicimos en 2 sesiones, pues para que nos permitiera pues comprenderlo mejor, ya que son temas más amplios, hay unos temas que son más digeribles. Entonces le voy a dar un poco más de continuidad, pero sí es importante que revisemos que hay que irlo viendo parte por parte. Recuerden que esa sesión queda grabada para su posterior revisión. ¿Qué es la depreciación? Es el cargo que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria como consecuencia de uso durante el tiempo de su vida económica. Se considera una depreciación lineal. La maquinaria se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. Hace rato te decía el ejemplo de nuestro carro. De nuestro carro, al momento en que lo adquirimos, si lo adquirimos de agencia y el hecho de ponerlo en la banqueta, en ese momento se deprecia. Y por lo menos en ese momento ya se depreció por lo menos el IVA. Ya perdiste, o ya perdimos más bien, entre un 16 y un 20% del valor de ese carro, el hecho nada más de ponerlo en la banqueta en la calle. Es la depreciación y eso lo tenemos que recuperar. ¿Cómo lo recuperamos? Con un cálculo que decimos que la depreciación va a ser igual al valor de la maquinaria sin llantas menos el valor de rescate, valor de adquisición, BM, valor de adquisición, el precio comercial de la maquinaria como nueva, aquí es donde decimos que son como nuevas, en el mercado nacional descontando el precio de las llantas en su caso. ¿Por qué descuento las llantas? Porque las llantas las voy a calcular como un material de consumo. Menos BR, que representa el valor de rescate, que es el importe que se obtendrá por concepto de venta de dicho equipo al término de su vida útil, dividido entre su vida económica del total del tiempo estimado en horas de lo que podría durar el equipo trabajando. Del total de su vida útil, pero en horas. Entonces tendríamos que traducir lo que nos diga el fabricante. Si el fabricante nos dice que son 8 años de vida económica del equipo, esos 8 años hay que traducirlos a horas de toda su vida útil. Y eso nos daría ya el valor. Bueno, como ven, y por eso les decía que hay que irlo viendo parte por parte, y en este caso solamente estamos viendo la depreciación, y como ven, cada parte tiene su fórmula, y cada fórmula pues tiene ahí su definición. Entonces, es importante que lo deje yo ahí, y que deje la imagen ahorita ahí, y que la comentemos, porque eso nos va a permitir que el llenado de nuestra hoja de cálculo sea ya con conocimiento de los conceptos básicos, con la revisión, como ven aquí siempre aparece el reglamento de la Ley de Obras Públicas y lo que les había dicho, ¿no? El catálogo en donde viene el valor de adquisición,
Y también el valor de rescate viene con base en la revisión de qué tiempo, qué vida económica tiene y cuánto lo vendería yo al término de esa vida económica, lo que me va a permitir desarrollar esa fórmula y a la vez plasmarla en esa hoja de cálculo. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues ir revisando, por ejemplo, el Neodata, cuando se da este tipo de cálculos, y el verlo parte por parte, como en otros casos, ¿no? Como lo vimos en el salario real. Es decir, hay que detenerse un poco en el caso del salario real, pues a ver las definiciones, salario nominal, salario real, en la obtención del factor de salario real, igual que aquí, pues hay formulitas que si las comprendemos y nos detenemos paso por paso a ver qué significan y las empezamos a desarrollar, pues nos van a permitir ir llenando nuestra sábana o nuestras hojas de cálculo en esos 3 conceptos básicos de los costos directos, ya que ustedes ya los conocen: maquinaria, mano de obra y material. Y en ese catálogo de conceptos, en la elaboración de partidas y subpartidas, en llevar todo el proceso que vimos al principio y que le dedicamos una clase, en los números generadores, en la revisión de nuestro proyecto específico. Eso nos va a permitir, y por eso el próximo lunes voy a abordar brevemente el tema del catálogo de conceptos, para que todo esto lo podamos ir aterrizando. Ya va a terminar el video, no se desesperen, pero sí me parece importante que lo que hemos visto, pues lo vayamos explicando paso a paso, y para ver la importancia de la revisión de esto que tenemos aquí, que está en el WhatsApp. Yo ya se los compartí. Y también, pues, revisar, ¿no?, las fórmulas, además del catálogo. Es decir, yo busco en el internet que voy a ocupar determinada maquinaria para una parte específica del desarrollo de mi obra, ya encuentro cuál es la que me sirve, y entonces ya voy viendo las especificaciones que me permiten ir desarrollando estas fórmulas. De la depreciación. Después entraríamos a lo que son los intereses, otro costo fijo, o los gastos de inversión. ¿Qué pasaría? Que lo que ustedes juntaron para el anticipo del carro, si ese dinero lo tomaras y lo metieras a un fondo de inversión, en lugar de haber comprado el carro, mejor lo tomas y lo metes a un fondo de inversión, seguramente te va a dar intereses. Pues esos son los que yo tengo que cobrar. Porque en lugar de haberlo metido ese dinero a un fondo de inversión, mejor lo invertí en una maquinaria. Y compré una maquinaria, es decir, le invertí en una maquinaria. Tengo maquinaria. Y compré una maquinaria, es decir, le invertí en una maquinaria. Tengo que cobrar esos intereses, donde se calcula con la siguiente expresión. Es importante no olvidar que lo que estamos haciendo es llevar un control de un presupuesto, de una estimación de esos números generadores, todo el proceso que hemos estado repitiendo que estamos haciendo para poder, al final de cuentas, comprender cómo se realiza el proceso de la estimación y el control y seguimiento de obra de un proyecto. Por lo tanto, en este otro tema, que es otro, así bien específico, los intereses, lo hemos hablado, pero seguramente no lo comprendíamos todavía muy bien. Ya se explicó aquí, ¿no? Ya va a acabar el video, falta poco. Y nuevamente el reglamento de la Ley de Obras Públicas que aparece aquí, y esto, ¿no?, el desarrollo de esta formulita. Y por eso es importante que no olvidemos que el hecho de cobrar estos rubros en el uso de maquinaria, puede ser que no sea de nosotros, que la rentemos, y puede ser que sí sea de nosotros. Puede ser que tengamos una empresa constructora o que estemos en el servicio público. Por lo tanto, el desglose de esta fórmula, pues aquí está el valor de adquisición, valor de rescate, las tasas de interés, y lo que se decía ahí, ¿no? Yo estoy invirtiendo parte de mi dinero, y por lo tanto esos intereses que me pudiera generar ese dinero que yo ya invertí en la maquinaria, los debo de cobrar, porque de no ser así, pues así como pasa con otras cosas que hemos visto, si no las considero, y ese es el tema, considerar los gastos que se hacen y que yo llevo el control
para que no, como dicen ahí, no me lleven al baile, ¿no? No pierda yo. Entonces, el cliente deberá de entender que en equipo de seguridad y herramienta, etcétera, pues se cobran esos porcentajes y de esa manera, pues porque hay un desgaste, una pérdida, etcétera. Lo mismo con los intereses. Es decir, si yo invertí 5 millones de pesos en una maquinaria, pues al desglosar, al ejecutar esta fórmula, pues estoy ya yo recuperando, evitando perder ese dinero que ya invertí que me pudo haber generado si yo lo hubiese invertido en otra cosa. Es decir, eso me permite que yo como empresario, como encargado de la obra, pues tenga una justificación para que en ese control y seguimiento de los costos directos en maquinaria, pues no pierda. El valor de adquisición del precio comercial de la maquinaria nueva en el mercado nacional, descontando el precio de las llantas, en su caso, más valor de rescate, el importe que se obtendrá por concepto de venta de dicho equipo al término de su vida útil. Todo eso multiplicado por una tasa de interés anual en vigor, el indicador económico que nosotros propusimos desde un principio, expresada en decimales. Todo eso dividido entre 2 veces el número de horas efectivas de trabajo del equipo durante un año. Es así como calculamos nuestros costos de intereses o de inversión. Después vendrían lo que son los seguros. Es el cargo para cubrir los riesgos a que está sujeta la maquinaria de construcción durante su vida económica por accidentes que sufra. Hay que asegurar nuestros equipos, hay que asegurar nuestro carrito. Lo utilicemos o no lo utilicemos, hay que pagar el seguro. Así nomás lo saquemos los fines de semana, pues se paga toda la semana, todo el mes o todo el año. Aquí, pues ya para ir concluyendo, para ir cerrando, para ir terminando, como les dije hace un ratito, es importante reiterar en estos aspectos, por ejemplo, en los seguros, lo que ya vimos, ¿no? Intereses, etcétera. Primero, pues, cómo lo expresamos, después, cómo desarrollamos la fórmula, el por qué lo estamos haciendo, ya lo explicamos, ya se explicó tanto en las presentaciones, la referencia al reglamento de la Ley de Obras Públicas, y seguro, ¿no? ¿Cuál es el cargo que se está haciendo? Y eso nos va a permitir, al conocer los conceptos, al ir desarrollando las fórmulas que están aquí, como pasa en otros casos que les dije yo, también en materiales y en mano de obra será algo similar, y eso lo voy a plasmar en una hoja de cálculo, y todo eso lo voy a ir desarrollando a partir de un proyecto, de una estimación, de un catálogo de conceptos en la división de partidas y subpartidas, y con esos elementos que ya dijimos, ¿no? Tengo mi planito en AutoCAD donde voy revisando y haciendo mis números generadores. Después tengo mi hoja de Excel en donde voy llenando mis tablas, mis hojas de cálculo. Voy desarrollando estas formulitas en cada aspecto de los 3 que significan los costos directos, y eso me va a permitir, pues, semana tras semana, si son 6 meses de la obra y estoy ejerciendo 1,000,000 de pesos en esos 3 rubros, pues ir llevando las cuentas claras, ¿no? Esas cuentas claras van a permitir que yo tenga una ganancia razonable y que el cliente quede contento con el trabajo, además de que yo cumpla con la reglamentación. El seguro. Se calcula en base al seguro, va a ser igual al valor, otra vez BM, que representa valor de la maquinaria llantas, más el valor de rescate, todo eso multiplicado por una prima del seguro anual y dividido entre 2 veces el número de horas efectivas en un año. Y eso me va a resultar el costo de los seguros. Luego vendría el mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Es el costo por mantenimiento mayor o menor para conservar las maquinarias en buenas condiciones durante su vida económica. Y esto se calcula en base a esta pequeña expresión, donde mantenimiento va a ser igual a un coeficiente que incluye tanto el mantenimiento mayor o menor y se calcula en base en experiencia estadística multiplicado por el valor de la depreciación. Con estos conceptos y con... Bueno, perdón por interrumpir nuevamente, pero ya terminó prácticamente el video. Espero que no se desesperen. En este punto del mantenimiento, como ven,
nuevamente aparece aquí el reglamento, ¿no? De la Ley de Obras Públicas, nuevamente aparece aquí una fórmula, aquí viene ya su significado, lo que significan, y la importancia, ¿no? De este mantenimiento que ya explicaron en la presentación sus compañeros, y aquí habla de un coeficiente. Esos coeficientes que a veces utilizamos para desarrollar estas fórmulas, hay que revisar este reglamento de la Ley de Obras Públicas, y eso nos va a permitir el cálculo. Y cuando habla aquí de la experiencia estadística, lo habíamos comentado también, que la experiencia es muy importante, tanto para el desarrollo más efectivo y más expedito de lo que estamos realizando. Esa experiencia en obra nos va a permitir también no solo conocer el rendimiento de la mano de obra, sino también esta experiencia estadística que se va acumulando y que se va expresando en algunos textos o en algunos reglamentos que nosotros hay que revisar y que puede variar de acuerdo al equipo y características del trabajo. Hablamos de las características del trabajo hace un ratito, porque no es lo mismo trabajar en determinado contexto. ¿Cuál es el contexto? Pues mi proyecto que está inmerso en un terreno y el terreno tiene características, distancias, ya lo dijimos, tipos de suelo, accesibilidad, etcétera, etcétera, inclusive clima y demás. Y aquí viene pues la depreciación de la maquinaria de la que ya se habló. Entonces esos puntos que hemos estado viendo y que por eso les decía yo que eran 2 sesiones para el tema, pues aquí los hemos estado viendo con calma, para eso es el video. El video, de cualquier manera, además de que queda grabado en esta sesión que les voy a compartir, se los voy a enviar para que lo puedan ver de manera independiente si gustan en el WhatsApp, además del texto obligado, digamos, que tenemos ahí, que también ya les compartí, en donde viene parte por parte, les he compartido algunos, ¿no? Que es el reglamento, uno en donde viene cómo se llevan a efecto todas estas partes del análisis de precios unitarios, y ahorita mismo les voy a compartir tanto la grabación de la clase como este video explicativo. Con estas fórmulas calculamos lo que son los costos fijos. Me paso a mi hojita de Excel para mostrarte, así en forma breve. Ahí tenemos los cálculos. En base a las características de las maquinarias, tengo los cargos fijos que están representados por la depreciación, inversión, seguros y mantenimiento, sus fórmulas en base a sus valores que tenemos en la tablita de arriba, y nos van a dar aquí los precios por una hora efectiva de trabajo. ¿Cómo calculamos el costo horario de las maquinarias? El costo horario de las maquinarias va a ser igual, ME, va a ser igual a PHM, que representa el costo horario directo de la maquinaria. Bueno, entonces, jóvenes, señoritas, el día de hoy terminamos, digamos, esas 2 presentaciones, ¿no? Con ese tema que lo vimos que era amplio.
voy a compartirles el video en específico y la grabación de la clase para que la próxima sesión entremos con el equipo de Emiliano, Derek y Carlos Aurelio. Me parece que les toca materiales, ¿no? Pastas, lechadas, algo así. Entonces, pues preguntas, dudas y comentarios para que demos fin a la sesión de hoy. O sea, en donde vienen los equipos y qué tema les toca y eso. Las exposiciones me parece que ya las enviaron ahí al WhatsApp, si revisan. Les pedí que las enviaran y creo que ya las compartieron, ¿eh? Por ahí, si le checan, de favor. Me parece que vi que por ahí ya las habían compartido. Déjenme revisar aquí en mi celular. Sí, aquí está ya una presentación de maquinaria, equipo y herramienta. Recuerden que además de la grabación pues estamos compartiendo algunos textos, alguna bibliografía, algunos videos y las presentaciones. Ahí está el de salario real que compartió Janel, y bueno, así dice, ¿eh? Y Dafis, que compartió maquinaria, equipo y herramienta. Entonces, yo les voy a complementar esto con el video, o sea, para que lo vean aparte si gustan, y también, pues, desde luego, toda la clase de hoy que se grabó, para que, pues, ahorita somos bastantes, afortunadamente, somos 20, creo que somos bastantes, aunque el grupo es numeroso, pero para que lo puedan ver y revisar de forma asincrónica. Entonces, por favor, no se olvide el equipo siguiente. Vamos bien, hay que continuar así para que terminemos bien en tiempo y forma y veamos los temas. Y les comento también lo que ya les había dicho, les reitero. Vamos a revisar un poquito lo del catálogo de conceptos para que no se nos olvide que también vamos avanzando en ese catálogo y lo podamos entregar el 19 de junio, ya en pleno mundial. Lo podamos entregar para que sea parte de su evaluación final y dijimos que lo íbamos a hacer más sintético y también como son clases que pueden ser asincrónicas, que debe haber cierta flexibilidad. Entonces, es importante que ustedes aprovechen, digamos, ambas cosas, ¿no? La asincronicidad, la flexibilidad, pero que estemos al tanto también sobre todo el lunes, de recordar lo del catálogo de conceptos y de ir presentando clase por clase, equipo por equipo. Eso nos permite que ustedes participen, que hagan la investigación, que hagan una presentación y que complementemos, ¿no? ¿Alguna otra cuestión por ahí que tengan de duda o algo así? Algunos nada más tengo ahí un número, 3035, no sé si sea su número de teléfono. Ojalá y puedan poner su nombre para que, aunque no pongan su imagen, aunque no prendan su cámara, pero sí sería bueno que pusieran su nombre, ¿no? José, Dafne, etcétera. Pero hay algunos que no tienen su nombre. Para que no sea tan frío esta comunicación, ¿no? Que de por sí es difícil, porque no nos vemos, hablamos poco, pero sí al menos poder identificarlos, ¿no? Bueno, le vamos a dejar ahí por el día de hoy. Cualquier duda que tengan, igual en el WhatsApp o en el WhatsApp personal, recuerden que se va a compartir, les voy a compartir ahorita el video y la sesión de hoy. Y el lunes continuamos, como ya les dije. Entonces, creo que es una manita por ahí, gracias. Es un favor que les pido que pongan su nombre, digo, la imagen, aunque no la pongan, pero sí su nombre. Nos vemos entonces el lunes, jóvenes. Cualquier cosa yo quedo al pendiente y les comparto la información y cualquier otra cosa, pues ahí me mandan un mensajito. Gracias, cuídense. Hasta luego, Archie. Hasta luego.